2022, año de la Revolución Cultural para la Despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres. Hola, hola, jóvenes y señoritas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Soy la maestra Neisa Yujra Flores. En esta oportunidad vamos a desarrollar un contenido para el cuarto de secundaria en el área de comunicación y lenguajes. Quiero que me acompañen en esta grandiosa aventura utilizando sus textos de aprendizaje y de las páginas 215 a la 217. Comenzamos. Para iniciar, quiero que realicemos una pequeña lectura titulada El Círculo, que es un fragmento del libro del Cerco de Penumbras de Óscar Cerruto. Por favor, acompáñenme con la página 215 para hacer la lectura. La calle estaba oscura y fría. Un aire viejo, difícil de respirar, y como endurecido en su quietud, lo golpeó en la cara. Sus pasos resonaron en la noche estancada del pasaje. Vicente se levantó el cuello del abrigo, titiró involuntariamente. Parecía que todo el frío de la ciudad se hubiese concentrado en esa cortada angosta, de piso desigual. Un frío de tumba compacto. Claro, se dijo, y sus dientes castañaban. Vengo de otros climas, esto ya no es para mí. Se detuvo ante una puerta. Sí, esa era la casa. Miró la ventana antes de llamar. La única ventana por la que se filtraban débiles hilos de luz. Lo demás era un bloque informe de sombra. En el pequeño espacio de tiempo que medio entre el ademán del alzar de la mano y tocar la puerta, cruzó por su cerebro el reencuentro entero de la mujer a quien venía a buscar. Su vida con ella, su felicidad, truncada brutalmente por la partida sin anuncio. Se había conducido como un miserable, lo reconocía. Su partida fue casi una fuga, pero ¿pudo proceder de otro modo? Un huésped desconocido batía ya entonces entre los dos a la sombra, y este huésped era la demencia amorosa. Hincada la garra a la entraña de Elvira, torturaba con desabrios de sangre. Muchas veces él vio brillar determinaciones terribles en sus ojos, y los labios, dulces para el beso, despedían llamas y pronunciaban palabras de muerte, detrás de las cuales percibía la resolución que no engañaba. Cualquier demora suya, cualquier breve ausencia, sin aviso, obligado por sus deberes, por el reclamo inexcusable de sus amigos, provocaba explosiones de celos. La encontraba desgarrada, temblando en su nerviosidad, pálida. Ni sus preguntas obtenían respuestas, ni sus explicaciones lograban romper el mutismo duro. Impregnado de rencor, en que Elvira mordía su violencia, y de pronto estallaba en injurias y gritos, la cabellera al aire, loca de cólera y amargos resentimientos. Llegó a pesarle ese amor como una esclavitud, pero eran cadenas que su voluntad no iba a romper. La turbulencia es un opio, a veces, que paraliza el ánimo y lo encoge. Vivía Vicente refugiado en su temor, sabiendo, al propio tiempo, lo mismo que el guardián del laboratorio, que solo él dependía despertar el nudo de serpientes confiado a su custodia. Y la amaba, además. ¿Cómo soportar, sino como una enfermedad del ser querido, ese flagelado que corría su dicha y su concubinato con la desventura? La vida se encargaría de curarla, el tiempo que trae todas las soluciones. Fue la vida la que cortó en un tajo imprevisto los lazos afectivos. Un día recibió orden de partir, pensó en la explicación y la despedida, y su valor flaqueó. Engañándose a sí mismo, se prometió un retorno próximo, se prometió escribirle, y habían transcurrido 2 años. Casi consiguió olvidarla, pero la había olvidado. Regresó a la ciudad con el espíritu ligero, conoció a otras mujeres en su ausencia, se creía liberado. Y apenas había dejado su valija, estaba aquí, llamando a la puerta de Elvira, como antes. Muy bien, queridos estudiantes,
Acaban de escuchar un fragmento de la lectura. Les invito a que ustedes completen esta lectura para poder responder a las siguientes preguntas. ¿Cuáles crees que fueron las principales razones para que Vicente decidiera marcharse? ¿Fue la mejor decisión que tomó? ¿Cuál es el tema que te sugiere el cuento? Reconocemos y subrayamos los adjetivos existentes en la lectura. ¿Qué adjetivos o cualidades describirías para ti? ¿Qué es el adjetivo? El adjetivo es la palabra variable de la oración que modifica el sustantivo, calificándolo o determinándolo. Observemos los siguientes ejemplos. Primero, la calle estaba oscura y fría. ¿Cuáles son los adjetivos ahí? Oscura y fría. Segundo, un aire viejo, difícil de respirar. Los adjetivos ahí son viejo y difícil. También podemos conocer que hay clases de adjetivos. Entre ellas se clasifican los especificativos, calificativos y explicativos. Tenemos los adjetivos especificativos, que son los que expresan una cualidad del sustantivo para diferenciarlo de un grupo. Los ejemplos: regreso a la ciudad con el espíritu ligero. El adjetivo ahí es ligero. Brasil es el país más grande de Sudamérica. El adjetivo ahí es más grande. Los señores del asilo tienen bastones viejos. El adjetivo ahí es viejos. Jaime compró flores rojas para su madre. El adjetivo ahí es rojo. El Alto es una ciudad más joven de Bolivia. Ahí tenemos el adjetivo joven. Tenemos el adjetivo explicativo, con los cuales expresan una cualidad del sustantivo que le es inherente por su propia condición. Generalmente va posicionado delante del nombre y se usa con fines literarios. Ejemplo: una extraña casualidad al encontrarte. El adjetivo ahí es extraña. La suave brisa de una noche de verano. El adjetivo ahí suave. Los veloces caballos llegaron cansadísimos a la meta. El adjetivo ahí es veloces. Al escuchar tu dulce voz me llena de alegría. El adjetivo ahí es dulce. También tenemos los adjetivos calificativos, quienes expresan una simple cualidad del sustantivo. Por ejemplo, Bolivia es hermosa. Ahí tenemos el sustantivo Bolivia y el adjetivo hermosa. Tenemos la taza sucia. La taza sería el sustantivo y el adjetivo es sucia. Luego tenemos lo que es una mujer valiente. El sustantivo es mujer y el adjetivo es valiente. Bueno, esos también tienen grados. El grado comparativo, por ejemplo. El grado comparativo se divide en tres. La primera, el grado comparativo de igualdad, quien expresa una comparación de igualdad entre dos sustantivos. Y estas se van acompañados por tan más el adjetivo y más como. Por ejemplo, Luis es tan serio como Rafael. Otro grado es el grado comparativo de inferioridad, que expresan una comparación de inferioridad entre dos sustantivos. Por ejemplo, siempre están las palabras menos acompañado del adjetivo y acompañado del que. Ejemplo: Luis es menos serio que Rafael. Luego tenemos el grado comparativo de superioridad. La comparación es más intensa para uno de ellos y está acompañado de las palabras más con el adjetivo y el que. Por ejemplo, Luis es más serio que Rafael. También tenemos dentro de los grados el superlativo absoluto, que expresa la cualidad de más alto grado y se usa las palabras ísimo. Como ejemplo, tenemos las rosas están bellísimas y el adjetivo ahí es bellísimas. Otro ejemplo tenemos la rosa está muy bella. Como ven, se acompaña anteriormente con la palabra muy, que hace énfasis en este adjetivo. Luego tenemos el superlativo relativo, que viene acompañado de el, las, los, más del adjetivo y la palabra de. Ejemplo: mi padre es el más listo de todos. Como pueden ver, ahí está la palabra el, haciendo énfasis en el más, y tenemos el adjetivo listo. Ana es la más inteligente de la clase. Ahí tenemos la palabra el más o la más, y ¿quién tenemos el adjetivo? Inteligente. Bueno, queridos estudiantes, como habrán visto, el lenguaje que utilizamos nos ayuda a expresar muchos de nuestros pensamientos y sentimientos.
Como los adjetivos calificativos describimos, elogiamos o podemos destruir también al individuo. Ahora les invito que ustedes puedan realizar el siguiente ejercicio. Primero vamos a escribir adjetivos que ayuden a la superación personal y luego puedan compartirlos con sus compañeros en clase. Queridos estudiantes, es momento que ustedes puedan ahora compartir sus conocimientos que han podido adquirir en esta clase. Vamos a realizar una serie de actividades. Primero, escribamos 5 o más oraciones con los adjetivos especificativos y explicativos. Segundo, escribamos oraciones con los 3 grados comparativos del adjetivo, de igualdad, de inferioridad y de superioridad, utilizando los adjetivos identificativos en la lectura el círculo. Y por último, vamos a escribir oraciones con el grado superlativo, el absoluto y relativo, de los siguientes adjetivos: difícil, simpático y rápido. Ahora, estudiantes, vamos a elaborar un poema. Transforma un poema del texto narrativo el círculo. ¿Cómo? Primero vamos a escribir: debes leer el cuento completo. Luego recordar el personaje y los acontecimientos principales del relato completo. Debes aplicar el verso libre, es decir, no tener en cuenta la rima ni medir los versos por sílabas. Y por último, vamos a incorporar adjetivos relacionados a la fuerza, a la belleza y creatividad de la mujer. Bueno, queridos estudiantes, espero les haya gustado mucho el contenido de hoy. Me voy a despedir, pero sin antes recomendarles que vayan a un centro de salud más cercano y puedan vacunarse contra el COVID-19. Así podemos proteger a tu familia, a tu comunidad y a ti mismo. Hasta otra oportunidad. Chao, chao. 2022, año de la revolución cultural para la despatriarcalización, por una vida libre de violencia contra las mujeres.